Sí, Sí, está bien. doctora. Ya, ok. Ok, chicos. Ya. Entonces, hoy día vamos a ver lo que es el tema de diabetes mellitus. ¿Ya? Todo lo que es diabetes, tipos de diabetes. Bueno, ya desde hace mucho tiempo, ya sobre todo en la medicina hindú, ya se había acuñado este término de diabetes, ¿ya? Ya, bueno, los primeros en llamar, bueno, o que se refería a lo que es la diabetes, los hindús fueron ahí después al encontrar una orina con sabor a miel, ¿ya? Y esto fue, digamos, eso lo descubrieron 1000 años antes que los europeos, que llamaran o que dieran el nombre de diabetes mellitus. Bueno, en varios escritos también se reconoció ese término de PEDA, de lo que era de diabetes. Sobre todo eso es en los años 100 a 700 años después de Cristo. Los hindúes utilizaron varios términos como el ixumeja, que significa orina de caña de azúcar, ya que ellos reconocían, digamos, en los pacientes que tenían la orina dulce, o marjumeja, como orina de miel, ¿no? También se hablaba del characa y del subruta, bueno, que eran orinas que atraían a los insectos. Y eso todavía sigue siendo una práctica que se ve, digamos, sobre todo en comunidades cuando dicen, ¿no? Doctora, he orinado y varias hormigas se han acercado a la orina. Entonces, hay relación con que los insectos se acercan a la orina, no dulce sobre todo. Y este término de bajata, pues se lo relaciona a los hindúes con la obesidad. Bueno, el aumento de la diabetes en el mundo se ha asociado mucho con lo que es la obesidad y sedentarismo, y eso es cierto, ¿ya? La obesidad es una enfermedad crónica, está catalogado ya como una enfermedad crónica que va, digamos, si no es controlada, nos va a dar bastantes enfermedades, ¿ya? Entonces se ha visto en el 2005, según la OMS, la Organización Mundial de Salud, se ha visto que esto es, el celeste es sobrepeso y el azulito es obesidad. Entonces se ha visto que ha aumentado los casos de obesidad en respecto del 2005 al 2015. En el 2005 se tenían aproximadamente 1.6 billones de personas con sobrepeso, pero para el 2015 tenemos ¿cuánto? 2.3 billones, y bueno, para el 2050 se estima más, ¿no? Al igual que la obesidad, ¿no? En el 2005 teníamos 400 millones y para el 2015 se tuvieron 700 millones, se aumentó a 300 millones. ¿Y esto es por qué? Bueno, uno, se disminuye la actividad física, somos más sedentarios, ya no hacemos caminata, ya no hacemos ejercicio, utilizamos más lo que es carro, automóvil, moto, menos ejercicio o caminata, ¿no? Y lo otro es los cambios alimenticios. Preferimos comer la comida rápida, hacer la comida con alimentación saludable. Entonces, esas son las causas también de lo que es el sobrepeso y la obesidad. Con relación, digamos, a lo que es entre una mujer y un varón, quiénes, digamos, han aumentado, dónde más hay la incidencia de sobrepeso y obesidad. Bueno, el celestito son mujeres, ¿no? Bueno, nos toca, bueno, un porcentaje más alto, nos toca tener, digamos, esta incidencia más alta, ¿no? Si ustedes ven, hasta los 22, mujeres y varones, estamos ok, ¿ya? Luego vamos, según la edad va avanzando, las chicas vamos aumentando de peso, ¿ya? Los 35, miren, 1,23% son más de los pacientes obesos, es más el porcentaje en mujeres, ¿ya? Entonces las chicas, por eso tenemos que, porque digamos en las chicas es más, bueno, hay factores de riesgo también, ¿no?
los estrógenos es un factor, digamos, que no nos ayuda mucho. Y el otro que tampoco realizamos mayor actividad física. Esto es a nivel mundial. Esto es una estimación del 2015 al 2040, ¿ya? En América Latina se estimó que en 2015 teníamos 29.6 millones de pacientes con diabetes y para el 2040 se estima que incluso, miren, se duplique 48 millones de pacientes con diabetes mellitus. Es gran la cantidad que tenemos de pacientes, que vamos a tener de pacientes con diabetes. Y si nos fijamos en, bueno, digamos, en otras partes del mundo, Norteamérica no va a ser mucho. Si ven, digamos, no es casi, solamente, digamos, hay hay un aumento de 20 millones, Europa hay más o menos 11 millones, donde se aumenta más es en América Latina, en África. Bueno, y acá también, ¿no? Que dicen en Asia y al sur de Asia, que parece que se va a duplicarse. Entonces, ya a nivel mundial, al 2040, miren cuántas personas vamos a tener con diabetes. Es muy importante, digamos, nosotros hacer lo que es la prevención en pacientes, o prevención, lo que es presión, diabetes, hipertensión, hígado graso, cáncer, ya que la obesidad es madre de todas esas enfermedades, como yo le digo, ¿no? En el Perú, este es un estudio en el 2015, a nivel del Perú, teníamos pacientes mayores de 15 años con obesidad, el 17.8%. ¿Dónde están los más gorditos? Tacna, Tumbes, Ica, y se vio, ¿no? Igual la proporción de pacientes con diabetes es más en estos lugares, Tacna, Tumbes. Bueno, Cusco tampoco estamos tan lejos, ¿no? Tenemos un 12% de pacientes con obesidad. Según estudios que se han realizado aquí en Cusco, pues, la proporción de pacientes con diabetes también va relacionado ahí, ¿no? Con 11, 10%. Y bueno, entonces mucho va a depender, digamos, lugares de la sierra, bueno, la sierra, digamos, Ayacucho es menos, a lugares de la costa, porque en la costa, digamos, hay más consumo de comida rápida. Pero también ahora en Cusco, digamos, o en otros lugares en la sierra también hay el acceso a comida rápida. Eso, digamos, hay que evidenciarlo y hay que prevenir. Ya. Este es otro estudio de obesidad en el 2010, en los cuales, digamos, nos da la carga de enfermedad atribuida a obesidad. Entonces, y mire, el 47% de los pacientes con obesidad realizan diabetes. Es la mitad, casi la mitad de los pacientes obesos tienen diabetes. Un 12% realiza accidente cerebrovascular isquémico, hay un 21% que realiza enfermedad hipertensiva, cáncer de endometrio, un 11%, un CVC isquémico, un 2.6%, y luego va seguido de todos los cánceres, cáncer de riñón, cáncer de colon, cáncer de mama. Por eso yo digo, la obesidad es la madre de todas las enfermedades, ¿ya? Este es un estudio de prevalencia de diabetes aquí en el Perú, que se ha realizado en el 2015. Entonces, se tomó una muestra de 1.677 personas, y lo que se encontró fue que la prevalencia es de un 7% en el 2015, ojo, del cual la enfermedad lo conocían un 4.3% de pacientes y un 2.8% eran pacientes nuevos, de los cuales, es por sexo, la prevalencia de diabetes, y lo hemos visto en otras diapositivas, la obesidad era mayor en mujeres, entonces en mujeres aquí es mayor la prevalencia de diabetes. Si ustedes ven, y más donde empieza a incrementarse la diabetes es a partir de los 45 años. Pero de ahí hay un inicio desde los 35 años. Es por eso que dentro de los factores de riesgo, te dicen, ¿no?, que a partir de los 45 hay que tomar una glucosa a los pacientes para descartar si es diabetes o no es diabetes. Pero ahora yo he visto, o al hospital vienen, o en la consulta vienen pacientes de 18 años, 20 años con diabetes, obesos, ¿ya?
que a veces pueden decir diabetes tipo 1, no, pero son obesos, porque, bueno, es diabetes tipo 2 porque son obesos, los malos hábitos alimenticios. Entonces, es muy importante. Por regiones naturales, en este estudio se demostró que en la costa había mayor prevalencia en la sierra luego y en la selva, ¿no? Entonces, la costa hay más pacientes con diabetes. Según el grado de instrucción, podríamos pensar, ¿no?, que una persona con estudios universitarios sabe lo que es la alimentación saludable, sabe que tiene que hacer ejercicio y esperaríamos que en este grupo de pacientes hubiese menos causas de diabetes. Pero sin embargo, viendo en este cuadro, eh, la prevalencia en este grupo es alto, ¿ya? Pero siempre, ¿no? En el grupo de sin grado de instrucción es mucho más alto. Pero esperaríamos encontrar, ¿no?, digamos, un paciente, un profesional universitario debería tener menos que un profesional técnico. Pero miren, es que no hacen caso, pues muchas veces a la consulta vienen, bueno, igual no te hacen caso, ¿no? Igual siguen comiendo. Bueno, yo es un cuadrito que nos muestra el grado de instrucción y la edad. Bueno, en pacientes con grado de instrucción mayores es donde se ve más, ¿no? Bueno, eso es el grado de instrucción y en pacientes mayores vemos, digamos, una prevalencia más de lo que es diabetes. Ya. Esto es un cuadrito donde nos muestra cuánto ha sido la hiperglicemia en ayunas y de acuerdo a la edad, ¿ya? Entonces, nos muestra que hay una prevalencia, digamos, siempre en los grupos a partir de los 45 es mayor, ¿no? Y también es mayor en los grupos de 65. Esto es un estudio en el que me muestra cuáles han sido los egresos hospitalarios de diabetes y otras morbilidades, otras enfermedades no transmisibles en el 2011. Y miren, estábamos en el tercer lugar, porque es diabetes, ¿no? Es una de las primeras causas de egreso hospitalario, después de las enfermedades de vías respiratorias inferiores y las enfermedades cerebrovasculares. Esas enfermedades cerebrovasculares muchas veces, digamos, son ACVs isquémicos o ACVs hemorrágicos, ¿no? Que tienen causa aterotrombótica y digamos, una de las causas aterotrombóticas es la diabetes mellitus, ¿ya? Entonces vean esa incidencia o prevalencia, digamos, de pacientes que salen del hospital por diabetes. Para el 2024, bueno, se está proyectando que tengamos 1.721 millones de pacientes con diabetes. Para el 2000 se tenían, ¿no? Menos de medio millón. Bueno, estaremos para el 2020, según esta proyección, nosotros tendríamos más o menos 1.700.000 de pacientes con diabetes. Entonces, va aumentando cada 2 años, cada 3 años, va aumentando más la incidencia de casos nuevos de diabetes. Y eso es así, ¿no? La diabetes es una enfermedad que no tiene cura. Ojo, no tiene cura. ¿Tiene control? Sí. Ustedes van a escuchar, ¿no? Yo tenía glucosa, me diagnosticaron con una glucosa alta, pero ya se me curó, ya no tomo pastilla. Que se controle, sí, pero que tenga cura, no. Y hay complicaciones que, bueno, bien serias, ¿no?, que va a producir la diabetes. Una es la retinopatía diabética. Esa es una de las causas principales. La nefropatía diabética, los ACVs isquémicos, la neuropatía diabética y la enfermedad cardiovascular. En los ACVs, el aumento, digamos, de un ACV es el doble, hasta 4 veces se duplica, y la mortalidad es mayor. En la enfermedad cardiovascular, de 8 de 10 individuos con diabetes mueren de eventos cardiovasculares, mueren por infarto, mueren por una ICC. Entonces, es de mucha importancia hacer el diagnóstico control. Neuropatía diabética hay un montón. Y puede ser la neuropatía isquémica o la autonómica también, ¿no? Una de las causas principales, digamos, de las amputaciones de pie es eso, las neuropatías isquémicas. Pacientes que no se controlan, hacen una pequeña herida y luego va evolucionando a necrosis, a osteomielitis, y la única solución que se encuentra es la amputación. Bueno, los traumatólogos lo que encuentran es la amputación. Generalmente los endocrinos lo que hacemos
es tratar de evitar la amputación en lo necesario. ¿Por qué? Porque es un paso. Si tú le amputas el pie, digamos, debajo de la rodilla o encima de la rodilla, es un paciente con discapacidad. Y cuando hay eso, cuando hay discapacidad, ya, bueno, se pierde años de vida calidad. Entonces, eso hay que ver en eso. La nefropatía diabética es una de las causas de enfermedad renal terminal, y eso que se ve común. Pacientes que te llegan a diálisis y encima todavía tienen cataratas, son ciegos, desprendimiento de retina. Es por eso que es muy importante el control de la diabetes en estos pacientes. Y si se hace de manera intensiva, lo más antes, mejor. Bueno, eso fue parte, digamos, como recordatorio, prevalencia y ver cómo estamos en el Perú y en Cusco en cuanto a la diabetes. Entrando al tema en sí, digamos, se define la diabetes como un síndrome de alteraciones metabólicas con hiperglicemias inapropiadas que produce una deficiencia absoluta o relativa de insulina. Ojo, absoluta o relativa. Y también es posible que exista un defecto en lo que es la acción de la insulina, ¿no? Y nos vamos a lo que se llama resistencia a la insulina. La clasificación de la diabetes la clasificamos así. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, otro tipo de diabetes y diabetes gestacional. Miren todos los tipos de diabetes que hay. Entonces, en la diabetes tipo 1 es específicamente por la destrucción de células beta, ¿ya? Esto es un proceso autoinmune y muchas veces puede haber idiopático, pero generalmente es autoinmune. La diabetes tipo 2 es por una resistencia a la insulina, que puede ser, y luego hay una deficiencia de insulina que puede ser relativa, y también se ha visto en algunos pacientes con diabetes tipo 2 que hay una deficiencia de insulina absoluta, pero siempre es más en los diabetes tipo 1. Ellos debutan con una deficiencia de insulina absoluta. Dentro de los otros tipos de diabetes, miren toda la variedad que tenemos. Están los defectos genéticos autosómicos, lo que son las diabetes MODY. Tenemos también lo que son los defectos genéticos de las células beta pancreáticas. Defectos genéticos de la acción de la insulina son mutaciones, diabetes neonatal, enfermedades de páncreas exocrino. Ejemplo, pacientes con recidiva de pancreatitis a la larga pueden ser diabetes. Otro tipo de diabetes, pacientes operados de páncreas, igual, neoplasias a nivel del páncreas, fibrosis quística, y nos pueden producir a la larga luego otro tipo de diabetes, ¿no? Las endocrinopatías también, toditas, que generalmente son por adenomas, nos van a producir otro tipo de diabetes o diabetes secundaria se le llama, ¿ya? Inducidas por fármacos, ya saben que lo que son los corticoides nos pueden producir diabetes. Ejemplo es el síndrome de Cushing exógeno, pacientes que te toman dexametasona en grandes cantidades o cantidades no controladas, lo que a la larga van a hacer que es diabetes secundaria a fármacos, y también van a tener un Cushing exógeno. ¿Qué más? Ya. El Down también nos pueden producir diabetes, otro tipo de diabetes. Generalmente en estos pacientes se hace la medición de glucosa 2 veces al año. Ya, al igual que el síndrome de Prader-Willi. Bueno, hay un síndrome genético que es el síndrome de Wolfram, que nos va a dar lo que es diabetes tipo 2, nos va a dar diabetes insípida, hay una disminución de la agudeza visual, pero no, hay bueno, no es agenesia, es cuando, digamos, no hay un globo ocular, no recuerdo exactamente el nombre, pero es un síndrome que trae eso, con diabetes, otro tipo de diabetes, y diabetes insípida. Y lo otro es la diabetes gestacional, ya que es durante la gestación. Bueno, diabetes tipo 2, ya lo mencioné los 4. Entonces vamos a empezar con lo que es diabetes tipo 1, ¿ya? La diabetes tipo 1, al igual que la diabetes tipo 2, tienen sintomatología que son, digamos, que es igual, ¿ya? Pero va a haber el tiempo cuando se va a dar, eso es diferente. Entonces, la diabetes tipo 1 está mediada, digamos, por el sistema inmunitario. Antes se llamaba diabetes dependiente de insulina o diabetes de inicio juvenil. Ahora, bueno, niños con 8 años, 9 años pueden tener diabetes.
y representa del 5 al 10% de la diabetes, ¿no? Y esto es por una destrucción autoinmune de las células beta pancreáticas. Entonces, lo que nosotros para hacer el diagnóstico, bueno, y también hay unos marcadores autoinmunes que incluyen, digamos, las células de los islotes, los anticuerpos contra GAP, los anticuerpos o marcadores lo que es de la insulina y los de la tirosina fosfatasa. Entonces, nosotros para hacer un diagnóstico tenemos que solicitar uno de estos marcadores para, digamos, hacer el diagnóstico de una diabetes tipo 1. ¿Ya? Bueno, en este cuadrito nos muestra cuál es la sensibilidad y especificidad de cada marcador. Bueno, sensibilidad la que tiene más alta es los anticuerpos GAP, ¿no? Lo ideal sería hacer esos anticuerpos. Aquí en Cusco no hay. Ya nosotros más nos vamos por la clínica y el inicio de la diabetes. En Lima sí hay, pero un poquito más costoso de los anticuerpos GAP, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener este marcador para decir si diabetes tipo 1 o no. Pero el diagnóstico lo hacemos, basta que haya uno de estos marcadores positivos y damos el diagnóstico de diabetes. Pero el más sensible es los que van los anticuerpos contra GAP. ¿Ya? Entonces, la diabetes tipo 1 se define por la presencia de uno o más de estos marcadores autoinmunes, como les mencioné, ¿ya? La tasa de destrucción de la célula beta es bastante variable. En algunos pacientes es rápido, en otros pacientes es lento. Y más rápido es en niños y en lactantes, y lento es en el adulto, ¿ya? Y cómo cómo vemos o cómo se manifiesta generalmente estos pacientes que son diagnosticados con diabetes tipo 1, solo que generalmente los niños y los adultos debutan con una cetoacidosis. Entonces, cuando ustedes vean a un niño delgado de 10 años, 12 años y tengan la glucosa alta, ahí no hay dudas que es una diabetes tipo 1. Sin embargo, si ven a un niño que pesa, de 10 años, que te pese 80 kilos, ahí ya no es normal, ¿no? Entonces es una diabetes tipo 2. Mucho va a tener que depender el fenotipo de estos pacientes. Ya. Otros pacientes, cómo se hace el diagnóstico es que tienen una hiperglicemia moderada en ayunas y que puede cambiar, digamos, rápidamente a una hiperglicemia severa o cetoacidosis. En estos casos, estos pacientes cuando empiezan con una hiperglucemia moderada es porque todavía hay algo de células beta que están secretando insulina, hasta que, bueno, se produzca la destrucción total de las células beta. En estos pacientes se encuentran bajos o indetectables los niveles de péptido C en plasma. El péptido C es parte para la formación de la insulina. Y ese tipo de diabetes ocurre, como nuevamente acá lo menciona, en la infancia y en la adolescencia. Puede ocurrir a cualquier edad, ¿ya? También algunas veces se ha hecho el diagnóstico en pacientes en 80 y 90 años de vida. Ya. La diabetes tipo 1, bueno, nuevamente mencionamos destrucción autoinmune de las células. Se ha tratado también de dar una causa, ¿no? Decían, ¿por qué se produce la diabetes tipo 1? Pero no se ha encontrado, digamos, se relaciona con algunos factores ambientales que todavía aún no están definidos. Y ahorita lo vamos a ver qué factores qué relación hay, digamos, de algunas enfermedades o factores ambientales con la diabetes tipo 1. Y nuevamente, el diagnóstico en pacientes con diabetes tipo 1, como les dije, es el fenotipo. Estos chicos no son obesos, no hay obesidad. Lo otro, que los pacientes con diabetes tipo 1, como es una enfermedad autoinmune, también hay que tener en cuenta que son propensos a otra enfermedad autoinmune, ¿ya? Eso se llama síndrome poliglandular. Entonces, a los pacientes con diabetes tipo 1 se les tiene que hacer el descarte cada 6 meses de otras enfermedades autoinmunes. Ejemplo, la tiroides Hashimoto, enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison, enfermedad celíaca, el vitiligo, hepatitis autoinmune, miastenia graves y anemia perniciosa. Entonces, estos chicos, digamos, pueden tener también estas patologías. Entonces, se les hace el descarte también de esas patologías.
Bueno, los criterios de diagnóstico. Y eso que muchos me han preguntado. Los criterios de diagnóstico, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2, bueno, los valoramos según la Asociación Americana de Diabetes, ¿ya? Un criterio es una glucosa plasmática basal mayor o igual a 126, ¿ya? Con un ayuno de 8 horas. Más de 8, menos o más de 8 horas, ¿ya? Pues un paciente para decir diabetes tipo 1, tipo 2, tiene que tener una glucosa mayor a 126 con un ayuno mayor a 8 horas. Otro criterio es una glucosa, ¿dónde se acaba? Ya. Una glucosa mayor a 200 durante un test de tolerancia oral a las 2 horas, ¿ya? Es decir, a un paciente le digo, vaya a hacerse el test de tolerancia oral a la glucosa, y ¿qué utilizamos para esto? La glucosa anhidrida, 75 gramos. Entonces, se le toma basal al paciente a la hora y a las 2 horas. Y si a las 2 horas es mayor a 200, paciente con diabetes. Otro criterio es la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5%. Y esto tiene que estar, tiene que ser tomado en un laboratorio que sea acreditado por la DCCT. Laboratorios que sean acreditados aquí en Gulton, no hay ninguno, ¿ya? Por eso es que muchas veces la hemoglobina glicosilada no es como si fuese un criterio, digamos, para hacer diagnóstico y actuar ya al instante de diabetes. Hay que tener mucho cuidado. Y lo otro es una glucosa al azar, mayor o igual a 200, pero que tenga síntomas de hiperglicemia, que tenga síntomas de diabetes, pérdida de peso, polidipsia, poliuria, o que se encuentre una crisis hiperglicémica, ¿ya? Ejemplo, el paciente viene a las 3 de la tarde a la emergencia con síntomas de poliuria, polidipsia. Le tomo su glucosa y sale 204. ¿Es diabético? Sí, ¿ya? Porque es una glucosa al azar, el paciente tiene síntomas, ¿ya? Entonces, estos son los 4 criterios. El único criterio, digamos, que no necesita repetir la prueba y me dice que es realmente diabético es esta, la cuarta, ¿ya? Paciente que tomas una glucosa al azar y que te salga la mayor igual a 200 y con síntomas, ese paciente es diabético. En cambio, digamos, si tú tuvieses un paciente con 120, ya, tienes un paciente que viene a tu consulta y no tiene síntomas y te saca un control de glucosa y sale 127. ¿Le dirías diabético? Hay que ver, ¿no? A qué horas has hecho el examen, con cuántas horas de ayuno. Porque al dar nosotros diagnósticos de diabetes, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque como es crónica esta enfermedad, lo vas a condenar a que tenga diabetes. Pues digamos, este paciente un día antes se ha comido su lechón con tamal, y encima se ha tomado su caja de cerveza, ¿va a salir alta? Sí. Por eso es importante esto, el ayuno, ¿ya? Pero como les mencioné, en este caso de diabetes tipo 1, realmente estos chicos debutan con cetoacidosis con cosas mayores a 200. El manejo en estos chicos es el estilo de vida, que luego lo vamos a verlo, actividad física, insulina. El paciente con diabetes tipo 1 tiene una deficiencia absoluta de insulina. ¿Qué le damos? Insulina. ¿Ya? Tratamiento lo vamos a ver después. Entre la diabetes y un estado normal, hay una denominación que se refiere a la prediabetes. No está en un CIE-10 como prediabetes. No está clasificado como si fuese una enfermedad, pero sí lo tenemos presente como una entidad, más o menos, ¿no? Entonces, la prediabetes es el término que se utiliza en pacientes cuyos niveles no cumplan los criterios de diabetes, ¿ya? Pero son altos para decir, digamos, considerarse normales. Como les mencioné, no es una entidad clínica, no es una enfermedad, pero sí nos lleva, digamos, a que nosotros tengamos presente que es un factor de riesgo, tiene mayor riesgo de producir diabetes y en algunos pacientes en estudios se ha visto que tiene riesgo de producir una enfermedad cardiovascular. Entonces, la prediabetes se va a asociarse con una viscerobesidad,
dislipidemia, triglicéridos altos y colesterol. E hipertensión. Y esto, bueno, cuando nosotros tenemos esto, nos referimos a lo que es el síndrome metabólico, ¿verdad? En el síndrome metabólico hay alteración de la glucosa, hay dislipidemias, hay triglicéridos altos, colesterol HDL alto, o LDL alto o HDL bajo, hipertensión. Esto es lo que se llama síndrome metabólico. Ustedes saben que el síndrome metabólico es tanto factor de riesgo para hipertensión como para diabetes. Diagnóstico de una prediabetes. Hemos dicho que no son valores altos para que se consideren normales y no son rangos para diabetes. Entonces, consideramos cuando la glucosa está entre 100 y 125. En ayunas, la glucosa basal. A las 2 horas en el test de tolerancia con 75 gramos de glucosa anhidrida, de 140 a 199. Es decir, le mandamos al paciente a que se haga su test de tolerancia. En su test de tolerancia nos sale 199. Por 1 se salva, ¿ya? Por 1 miligramo se salva. Entonces no es diabético, pero sí es prediabético. Y una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. ¿Ya? Esos son los criterios para hacer el diagnóstico de una prediabetes. ¿Ya? Y bueno, en una revisión sistémica, en un estudio con esta cantidad de individuos, que fueron 16 estudios de corte, se hizo el seguimiento de de hemoglobina glicosilada en 5.6 años y se encontró, digamos, que 5.5 a 6% tuvieron un riesgo mayor de diabetes. Entonces, estos chicos van a realizar, esas personas van a realizar, que tengan estos valores de glucosa, si no hacen un adecuado control de la alimentación, no van a hacer ejercicio, actividad física, van a hacer diabetes. ¿Ya? Es por eso que nos sirve esto de la prediabetes, o tomar en cuenta, ¿ya? Porque a la larga, si nosotros, digamos, tiene un paciente con una glucosa de 120, entonces nos va a ayudar a que no progrese a diabetes y controlar lo que son, ¿no? los hábitos alimenticios y decirle que haga actividad física. ¿Ya? Y aquellas personas que se encontró la glicosilada entre 6 y 6.5, en 5 años, el 25 a 50% tuviesen un riesgo relativo de 20 veces mayor a desarrollar, perdón. En 5 años se tuvo un 25 a 50% de pacientes con diabetes y el riesgo relativo es 20 veces mayor que aquellos que tuviesen una hemoglobina glicosilada de 5. Entonces, por eso es muy importante también el valor de la hemoglobina glicosilada. Entonces, tenemos en estos pacientes, en estos pacientes que tienen entre 5.5 a 6, tenemos 5 años en promedio para evitar que tengan diabetes, ¿no? Porque si los dejamos, en 5 años van a tener diabetes. En los que tienen más alta la glicosilada, en 5 años, un 25 o la mitad de estos pacientes van a tener diabetes. Los criterios para la prueba de diabetes o prediabetes en pacientes, son criterios, ¿no?, que nosotros tomamos para decir, este sí necesita ser tamizado, este no, este sí. Bueno, y uno de los criterios que se debe considerar es el sobrepeso, obesidad. Con persona que tenga más de un IMC de 25, tiene que hacerse su test, digamos, para ver si es propenso o no a una diabetes. Entonces, vemos un paciente con sobrepeso y obeso y que tenga un pariente de primer tipo de diabetes, se realiza el examen. Que sea, digamos, la raza étnica, que sea latino, nosotros, afroamericano, nativo americano, al hacer la prueba. Historia de DSB, la prueba. Tienen hipertensión, la prueba. HDL menor a 35, la prueba. Triglicéridos mayor a 250, también la prueba. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico también tienen que realizarse la prueba. Y pacientes que no realizan actividad física también. Entonces, en estos pacientes hay que tener son factores de riesgo para los que nos da prediabetes o diabetes. ¿Ya?
Otras condiciones que también nos van a llevar para realizar la prueba son pacientes que tienen resistencia a la insulina, es decir, pacientes que tienen obesidad, o si ustedes han visto en pacientes que son con sobrepeso, pues ya gorditos, tienen acantosindígricas, que es una placa en el cuello, en las axilas o en la ingle, donde ven ustedes parece que fuese es una placa marrón, ¿no? Entonces, muchos pacientes, no, pero es por la suciedad, yo me baño y se borra, te dicen, pero no, eso es una acantosindírica y eso es por la resistencia a la insulina. Entonces, esos pacientes se tienen que realizar la prueba también, ¿ya? ¿Qué más dice? Los pacientes con prediabetes, claro, tienen que hacerse la prueba para decir que no es una diabetes cada año, ¿ya? Otro criterio es las mujeres que se realizan, que tienen el diagnóstico de diabetes gestacional, también tienen que hacerse la prueba de por vida. La diabetes gestacional es un factor de riesgo para realizar prediabetes o diabetes. Y, digamos, para otros pacientes, lo que se recomienda es que, aunque no tengan esos factores de riesgo, que se realicen la prueba a partir de los 45 años. Entonces, todos a partir de los 45 años, descarte de diabetes. ¿Ya? Y, bueno, acá te mencionan, si los resultados son normales en estos pacientes, realizarse, repetirse el descarte de diabetes cada 3 años. Pero no, acá lo realizamos por lo menos cuando vienen a la consulta es cada año. Ya. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que hay una detección basada en el riesgo de diabetes tipo 2 o prediabetes en niños y adolescentes asintomáticos. Va a depender del entorno clínico. Yo no creía, pues, hace 3, 4 años que había diabetes tipo 2 en niños. No creía. Decía, no, eso no. Solo es en adultos. Y no, eso es mentira. Entonces, es muy importante llevar a los chicos a su control de crecimiento y desarrollo. Ahí los pesan y los tallan. Y ellos tienen unas tablas donde te dan, y se va por percentiles, ¿verdad? Entonces, cuando los chicos sobrepasan el percentil 85, es sobrepeso. Ellos a descarte de diabetes. Y aquellos niños que pasan el percentil 95, la curva, ya se considera como obesos, también se tiene que hacer el descarte, ¿ya? Y más aún cuando, digamos, cuando estos chicos tienen como antecedentes que la mamá ha tenido diabetes gestacional. Cuando estos chicos tienen antecedentes de diabetes tipo 2 en parientes de primero o segundo grado, es decir, abuelos y padres. Cuando estos chicos son de, bueno, también tenemos que son la etnia, los latinos, africanos y nativoamericanos también, pero latinos nosotros se tienen que realizar. Y chicos que tengan resistencia a la insulina, ¿no? Signos de resistencia a la insulina, como es la acantosindígricas, rótula, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, o peso al nacer pequeño para la edad gestacional, ¿ya? Ejemplo, un niño que venga al control y que tenga como antecedente que haya nacido pequeño para la edad gestacional y esté obeso a los 5 años, ese niño hay que hacerle descarte de diabetes, ¿ya? Pues es muy importante el control de peso y control de peso y talla en estos niños. No todo niño gordito es sanito. Ya antes era eso. Antes decían eso. No, mi hijito está gordito, entonces está sanito. No. Gordito ahora pueden presentar prediabetes o diabetes. Niño gordito no. Niño sano sí. Peso exacto sí. Doctora, una pregunta. Sí. Doctora, en la anterior diapositiva, si hay signos, o sea, si el paciente presentaría signos de resistencia a la insulina, ¿no nos orientaríamos más por una diabetes tipo 1, doctora? Resistencia a la insulina no lo vemos en los diabetes tipo 1, lo vemos en los pacientes tipo 2. Porque si no, para nosotros sería fácil diagnosticar, digamos, tus niños delgados no vas a ver, digamos, diabetes tipo 1, tú no vas a ver, no vas a ver que tengan manchas en el cuello, en las axilas, que tengan la acantosis. No, en estos niños no hay resistencia a la insulina, no son obesos. ¿Ya? En la diabetes tipo 1, no confundan, diabetes tipo 1 no hay secreción de insulina, entonces no van a tener resistencia a la insulina. La diabetes tipo 1 es porque no hay insulina, sus células beta están totalmente muertas, no hay células. ¿Ya? Entonces no confundan eso. No va a haber resistencia de la insulina en diabetes tipo 1. No hay. Es en niños con diabetes tipo 2
pacientes con diabetes o con obesidad. En niños obesos que tengan resistencia a la insulina, sí, eso sí hay, ¿ya? Eso no nos va a decir que tengan diabetes tipo 1, sino es diabetes tipo 2, o una prediabetes o un síndrome metabólico. ¿Ya? Entonces, eso va con lo que es prediabetes. Y ahora vamos a entrar a lo que es diabetes. Un momento, chico, vas a ver la puerta. Y esto es lo más grande, ¿no? Y lo que vemos más en la consulta. La diabetes tipo 2, anteriormente queda conocida como diabetes no insulino dependiente, porque supuestamente no se les colocaba a los pacientes insulina. Solamente la insulina era para los pacientes tipo 1. O también era de inicio en adultos. Eso era cierto antes. Y representa el 90-95% de todas las diabetes. Pero como les mencioné ahora, no es solamente de adultos, también es de jóvenes y de niños. ¿Ya? La diabetes tipo 2 va a abarcar a individuos con deficiencia de insulina relativa, como se mencionó, y tienen resistencia a la insulina. Ojo. A lo largo de la vida de estos pacientes con diabetes tipo 2, estos individuos, no muchos de estos pacientes no necesitan insulina para sobrevivir. Hay muchos pacientes que están a sus 90 años con su metformina, no necesariamente insulina. No piense que todo paciente, digamos, aunque muchos piensan, ¿no? Que le damos insulina a los pacientes que ya están en terminales o están mayores, ¿no? Eso hay criterios para dar lo que es la insulina. Generalmente los pacientes con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso, obesidad. Muy pocos son pacientes con diabetes tipo 2, digamos que sean delgados. Generalmente esto va por antecedentes hereditarios. Si no tienen diabetes tipo 2 son delgados y por antecedentes hereditarios. Ahora, es diferente que, digamos, los pacientes con diabetes no controlada sean flacos. Eso es aparte, ¿ya? Primero han sido gordos y después por el catabolismo que se realiza por el consumo muscular, se vuelven delgados. Pero primero eran gordos. Todo empieza por obesidad o sobrepeso. Bueno, y acá para aclarar lo anterior, ¿no? El exceso de peso en sí mismo causa cierto grado de resistencia a la insulina. Por eso les decía, tipo 1 con resistencia a la insulina no hay, tipo 2 sí. Ya. Lo otro es, otro criterio que decían antes era lo que era la cetoacidosis diabética. Se mencionaban los estudios que cetoacidosis solamente se daba en pacientes tipo 1, ya que dentro de la fisiopatología de la cetoacidosis se producía por una resistencia absoluta o relativa de insulina, pero era más absoluta. Pero se ha visto, bueno, y sobre todo en los países de Latinoamérica, que hay más cetoacidosis en pacientes con diabetes tipo 2, ¿ya? Y esta cetoacidosis en pacientes tipo 2 se asocia, ¿no?, al estrés, enfermedad, o infección, o ciertos medicamentos en estos pacientes, o simplemente pacientes que no han hecho, digamos, no han hecho una detección de la diabetes a tiempo y debutan con cetoacidosis. Pero más, digamos, en Europa se ven pacientes con tipo 1. Ya. La diabetes, cuando se diagnostica la diabetes tipo 2, digamos, viene un paciente con sintomatología hoy día y me dice, sí, tengo esta sintomatología y le hacemos el diagnóstico, ¿ok? No significa que la diabetes ha empezado hoy día, ¿ya? Pasan muchos años, digamos, que el paciente está en hiperglicemia y no se ha hecho un diagnóstico. Entonces, puede ser 5 años, 6 años que no se ha hecho el diagnóstico teniendo este paciente diabetes. Porque muchas veces no hay sintomatología con una glucosa de 127, no tiene sintomatología. Glucosa de 160, no tiene sintomatología. Cuando ya es, cuando vemos, cuando tiene mayor a 200, mayor a 300, viene el paciente con ese diagnóstico. Pero claro, hay pacientes que sí, digamos, no toleran la hiperglicemia y con 130 y tienen sintomatología. Eso es variable en cada paciente. Ya, o lo otro, que hay pacientes que no se han diagnosticado de diabetes, pero ¿cómo se hace el diagnóstico? Porque va al oftalmólogo y ve, ya no ve, hay una disminución de la agudeza visual y se le diagnostica un desprendimiento de retina o que hay una retinopatía diabética
o lo otro, ¿no? Que van, digamos, tienen un SB isquémico, causa es, ahí, bueno, se le hace el diagnóstico de diabetes. Entonces, es difícil, ¿no? Es muchas veces hacer el diagnóstico de la diabetes. Entonces, los factores determinantes epidemiológicos van a ser casi similares a los que en la prediabetes, ¿ya? Entonces, un factor de riesgo de diabetes tipo 2, genéticos, ¿ya? O antecedentes familiares, papá con diabetes, mamá con diabetes, hijo, nietos pueden salir con diabetes. Es por eso que no se hace el control anual, como les dije, para el descarte de diabetes. El sexo, hemos visto que mujeres, el sexo que tenía más factor de riesgo. La edad mayor de 45, etnia, latinos y africanos. Otro factor de riesgo son los estilos de vida, obesidad, que no hagan actividad física, alimentación, estrés. Los que utilizan ya su moto y no camina, igualito. Antes decían, pues en el campo no se ve diabetes porque ellos comen saludables. Mentira. Claro, antes se comía saludable, pero así se iban a la chacra a caminar o a trabajar, y trabajaban 2, 3 horas, pero ahora comen, digamos, cantidades abundantes de harina, pero no hacen mayor actividad física, ¿ya? Y otro factor de riesgo para hacer diabetes es la intolerancia a la insulina, la glucosa, perdón. Intolerancia a la glucosa también lo llamamos a lo que es la prediabetes. Pacientes con prediabetes tienen alta probabilidad. Ya lo hemos visto, ¿verdad? En ese estudio que nos demuestra que pacientes con glicosilada menos entre 6 a 6.5 tenían más probabilidad de hacer diabetes. La resistencia a la insulina altera lo que es el endotelio de las arterias, entonces hay una lesión endotelial, por lo cual es un factor de riesgo. Determinantes relacionados con el embarazo, lo que es la diabetes gestacional, la paridad, diabetes gestacional, ¿qué más dice acá? Diabetes en hijos de mujeres con diabetes durante el embarazo. También, digamos, si tu mamá tenía diabetes pregestacional, es decir, que antes del embarazo le diagnostican de diabetes, y tú eres hijo de esa mujer, también tienes el riesgo de realizar diabetes, ¿no? Y la malnutrición e hipernutrición intrauterina, sí. Pequeños periodos gestacionales o macrosómicos también es un riesgo. Si hay algunos de ustedes que han nacido con más de 4 kilos, tienen un riesgo de hacer diabetes. Y si hay algunos de ustedes que han nacido con menos de 2.5 kilos, también tienen riesgo de hacer diabetes. Así que pregunten sus antecedentes neonatales. Otros factores de riesgo que ya no son los epidemiológicos, bueno, eso es igual que la prediabetes, ¿no? El sobrepeso, obesidad, inactividad física, los familiares, ¿qué más? Mujer con antecedentes de un hijo con peso a nacer mayor a 4.5, hipertensión arterial, el HDL, ovario poliquístico. Nuevamente, chicas, si ustedes tienen síndrome de ovario poliquístico, tienen que hacerse el descarte. Y la hemoglobina glicosilada mayor a 5.7, pero esto es como una intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, antecedentes de enfermedad cardiovascular y la edad por encima de 45. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Tanto para prediabetes como diabetes hay que hacer el descarte. ¿Cómo se hace el diagnóstico de un paciente con diabetes? Bueno, hay pacientes que se hacen su diagnóstico fácil, ¿no? ¿Cómo te hace el diagnóstico, doctora? He probado mi orina está dulce, así. Y con eso se hacen el diagnóstico, ¿no? Pero no, tiene que ser con la medición de la glucosa. Bueno, antes de entrar a los criterios de diagnóstico, acá vemos en este cuadro la hemoglobina glicosilada alta, la relación de que también pueda producirse la retinopatía. Es por eso que cuando nosotros encontramos pacientes con glicosilada mayores a 7.5, tenemos que hacer un tratamiento intensivo de la diabetes. ¿Para qué? Para evitar. Lo otro, al igual, bueno, y en este cuadrito nos da lo que es, aquí bueno, nos muestra nuevamente la glicosilada y lo que es la retinopatía, ¿verdad? Pero aquí es en porcentaje aquí que eran... A ver, un ratito.
Ya recuerdo. Aquí en este cuadro nos muestra, digamos, cómo se ha encontrado la glucosa hay una comparación entre la glucosa en ayunas, la glucosa a las 2 horas, la glucosilada y el porcentaje de retinopatía. Entonces, se ha mostrado más que cuando hay un aumento de la glicosilada, había más desarrollo de retinopatía que cuando hay, digamos, un aumento de lo que es la glucosa a las 2 horas. ¿Ya? Más es cuando hay la glicosilada alta y una glucosa en ayunas. Y acá entre la glucosa en ayunas y la glucosilada se ha mostrado más que cuando más alta está, hay una proyección más, hay una incidencia más de retinopatía. Bueno, antes de entrar a la patogenia, bueno, ¿qué hora es? 10:57, ya. Vamos a hablar esto más y luego les voy a dar descanso de 3 minutos para que vayan a estirar sus piernas. Bueno, la patogenia, que ustedes ya lo han debido de ver en esta fisiopatología, es muy compleja en cuanto a la diabetes, ¿ya? Hay varios factores genéticos, ambientales. Y se ha comprobado, digamos, que más los factores medioambientales tienen un papel muy importante en la aparición de la diabetes. Sobre todo el consumo excesivo de calorías, la obesidad, que nos lleva a la obesidad, y si no hay un cambio de estilo de vida, peor, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Desde lo que es la fisiopatología en los pacientes con diabetes, sobre todo en el músculo y grasa, pero también puede haber en el hígado. Hay una secreción anómala de insulina, principalmente en respuesta a la glucosa, y hay un aumento de la producción hepática de glucosa. Entonces, estos 3 factores, o estas 3 anomalías, es importante que ustedes sepan para poder, digamos, manejar los conceptos de lo que es una diabetes tipo 2, ¿ya? Entonces, ahorita se me van a parar, se van a ir a estirar su pierna para que empecemos lo que es la fisiopatología. Bueno, que ya lo han debido de ver, pero les voy a mostrarles yo un video para que ustedes vean, ¿ya? Así que vayan a estirar su pierna. Está bien, doctora, gracias. Uno. Genética no del todo bien conocida, sobre la que intervienen factores ambientales como el sedentarismo, la alimentación o el estrés, que no solo pueden desencadenar la expresión de los genes de la diabetes,
Ya, chicos, ¿me escuchan? Doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, van a ver este video. ¿Ven la página del video? Sí, doctora, Sí, sí se doctora. ve. Sí, doctora. La fisiopatología de la diabetes mellitus ¿Se escucha? Sí, A doctora. ver, Sí, doctora. Sí, también se escucha. a ver. La fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2 es compleja y en ella intervienen varios mecanismos de distinta importancia según la etapa evolutiva de la enfermedad. En la visión actual de esta patología se consideran de especial importancia los que forman parte del llamado octeto ominoso. En la etiopatogenia de la diabetes tipo 2 existe una base genética no del todo bien conocida sobre la que intervienen factores ambientales como el sedentarismo, la alimentación o el estrés, que no solo pueden desencadenar la expresión de los genes de la diabetes, sino también alterarlos por mecanismos epigenéticos, incrementando el riesgo de aparición de la enfermedad. Habitualmente, la primera alteración que se manifiesta es el déficit de captación de glucosa en el músculo y otros tejidos periféricos. Esta anomalía se debe a un defecto en la unión de la insulina con su receptor, lo que provoca alteraciones en la cadena de transporte y metabolismo celular de la glucosa. Este fenómeno se denomina resistencia a la acción de la insulina. Como consecuencia, el déficit en el consumo de glucosa por las células de los tejidos periféricos provoca el aumento de su concentración en la sangre. Esta elevación glucémica condiciona otro mecanismo fisiopatológico que consiste en la alteración de la secreción de la insulina por parte de la célula beta pancreática. Este mecanismo puede aparecer paralelamente al anterior, ya que numerosas alteraciones genéticas presentes en la diabetes mellitus tipo 2 se manifiestan con un déficit en la secreción de insulina. En cualquier caso, la situación de hiperglucemia a la que conduce la escasa utilización periférica de la glucosa obliga a la célula beta pancreática a incrementar su producción de insulina, intentando compensar el fallo funcional. Inicialmente se produce una clara hipersecreción de insulina que constituye la llamada fase de hiperinsulinismo, pero más adelante la célula beta sufre un desgaste excesivo y reduce su capacidad funcional de secreción de insulina, produciendo una situación de insulinopenia relativa. Otros mecanismos, como la propia hiperglucemia en el entorno de la célula beta, contribuyen a la disminución de su capacidad secretora de insulina. Estudios con clamp euglucémico han demostrado que en el transcurso de la vida, el páncreas humano tiende a perder progresivamente la masa celular beta y por lo tanto su capacidad funcional. Las situaciones que provocan una hiperfunción de las células beta agotan de forma precoz su capacidad funcional. La presencia simultánea de los dos mecanismos anteriores, es decir, una glucemia elevada y una cantidad de insulina insuficiente, constituye la evidencia diagnóstica del debut de la enfermedad. El tercer mecanismo, que constituye el triunvirato clásico de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2, es la hiperproducción hepática de glucosa. El hígado tiene la capacidad de producir hasta el 80% de la glucosa extradigestiva del organismo. Los mecanismos implicados en este proceso son la glucogenólisis, a partir del glucógeno almacenado previamente en el propio hígado, y la neoglucogénesis, a partir de las proteínas y los ácidos grasos circulantes. Esta función del hígado es de gran importancia en las situaciones de ayuno, cuando la glucosa que precisa el organismo no puede obtenerse a partir de los alimentos. Este mecanismo, que influye especialmente en la hiperglucemia basal, se encuentra estimulado por el glucagón que segregan las células alfa del páncreas y por otras hormonas de contrarregulación. En condiciones normales, la insulina obtenida a partir de la ingesta de alimentos frena la producción de glucosa en el hígado. Sin embargo, en los pacientes diabéticos se han detectado algunos marcadores hepáticos de resistencia al reconocimiento de la insulina que condicionan el mecanismo regulador de la producción de glucosa hepática. Al triunvirato fisiopatológico clásico de la diabetes mellitus tipo 2 se suma un cuarto componente que contribuye de forma importante a la elevación de la glucosa, constituyendo así el denominado cuarteto disarmónico. Este cuarto componente se deriva de las evidencias de que las elevadas concentraciones de ácidos grasos libres en el plasma, que proceden de la lipólisis del tejido adiposo, incrementan los niveles de glucemia. Es un fenómeno denominado lipotoxicidad, que incluye diversos mecanismos fisiopatológicos. En primer lugar, la lipotoxicidad constituye uno de los sustratos de la neoglucogénesis hepática. A este mecanismo se suma el efecto directo de los ácidos grasos libres sobre el receptor periférico de la insulina, que contribuye a la resistencia insulínica. La lipotoxicidad también disminuye la síntesis de glucógeno en el tejido muscular y contribuye a obstaculizar la función secretora de insulina en la célula beta pancreática.
La evidencia que da lugar a la ampliación del cuarteto disarmónico es la comprobación de que la ingesta de glucosa por vía oral provoca elevaciones de la insulina plasmática mucho más importantes que si la misma cantidad de glucosa se administra por vía endovenosa. Este fenómeno se debe a la liberación en la sangre de unas proteínas denominadas incretinas, que se producen por la interacción entre los alimentos y la mucosa del intestino delgado. Las principales incretinas son el péptido análogo al glucagón tipo 1 o GLP-1 y el polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa o GIP. Estas incretinas tienen la función de estimular la secreción de la insulina necesaria para la adecuada absorción de nutrientes, secreción que se encuentra inhibida si la glucemia es baja. La disminución en la liberación de incretinas favorece el incremento de la glucemia por déficit en la producción de insulina. Constituye el quinto factor fisiopatológico del denominado quinteto por excelencia. Otros efectos de las incretinas consisten en contribuir a la sensación de saciedad y frenar la secreción del glucagón que estimula la producción hepática de glucosa. El glucagón es secretado por las células alfa del páncreas. En condiciones normales, estas células ocupan el 35% de la masa endocrina de este órgano. Sin embargo, en los sujetos con diabetes mellitus tipo 2, esta cifra se incrementa hasta el 58%, lo que contribuye a la aparición de hiperglucagonemia con la consiguiente hiperproducción hepática de glucosa. El correcto metabolismo de la glucosa precisa de un constante y delicado equilibrio entre las secreciones de insulina y glucagón, equilibrio que se ve alterado en la diabetes mellitus tipo 2. El riñón ha sido probablemente uno de los órganos más infravalorados en el terreno del metabolismo de la glucosa. Su acción se desarrolla en tres frentes. Por un lado, consume glucosa para sus necesidades energéticas como cualquier órgano, y por tanto contribuye a descender la glucemia. Por otro lado, el córtex renal también es capaz de producir glucosa. A través de procesos de neoglucogénesis y la glucogenólisis puede aportar hasta el 20 o 25% de la glucosa extradigestiva, y se ha comprobado que en personas con diabetes mellitus tipo 2, este porcentaje puede incrementarse hasta en 3 veces. Por último, y lo más importante, el riñón filtra hasta 180 gramos al día de la glucosa presente en la sangre. En el túbulo contorneado proximal de la nefrona hay transportadores que se encargan de reabsorber esta glucosa y devolverla a la sangre, de forma que en condiciones normales la orina elimina menos de 0,5 gramos al día, es decir, menos del 1% de la glucosa filtrada. Sin embargo, estos transportadores tienen un límite en su capacidad funcional, y cuando la glucemia excede los 180 miligramos por decilitro aproximadamente, son incapaces de realizar una reabsorción completa y aparece la glucosuria. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 muestran un aumento en la capacidad de reabsorción renal de la glucosa, mecanismo que colabora con los demás factores fisiopatológicos en el incremento de la glucemia. El octeto ominoso se completa con la interacción de la insulina con los neurotransmisores del hipotálamo responsables de la saciedad. En algunos pacientes diabéticos se ha constatado la existencia de una disfunción hipotalámica que puede ser la responsable de un apetito excesivo y del desarrollo de obesidad. En resumen, en la mayoría de los diabéticos de tipo 2, la primera manifestación de la enfermedad es la resistencia insulínica en los tejidos periféricos. En la mayor parte de los casos este defecto está condicionado genéticamente, pero ciertos factores ambientales como el sedentarismo, el desequilibrio de la dieta o la obesidad condicionan la expresión de este gen. Debido a esta resistencia a la insulina, la glucosa procedente de la ingesta de alimentos no es metabolizada en los tejidos a pesar de la presencia de insulina. Esta situación pone en marcha una serie de mecanismos compensadores. Por una parte, se incrementa la secreción de insulina en el páncreas. Por otro lado, los requerimientos energéticos se suplen parcialmente con la liberación de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo y con el aumento de la producción de glucosa hepática. La suma de estos factores da como resultado un aumento progresivo de la glucemia que estimula a la célula beta para aumentar la producción de insulina. El mantenimiento del estrés insulínico provoca un agotamiento funcional de la célula beta que se ve favorecido por la glucotoxicidad y en menor medida por la lipotoxicidad, factores que refuerzan a su vez la resistencia a la insulina. El resultado es una disminución en la secreción de insulina que favorece un nivel elevado de glucosa en la sangre. La comprensión de los complejos procesos fisiopatológicos de la diabetes mellitus tipo 2 puede proporcionar las claves para optimizar el tratamiento de cada paciente según sus circunstancias. Ya.
Entonces, es muy importante que ustedes sepan la fisiopatología, y como lo mencionó también, ¿verdad? De acuerdo a eso, vamos nosotros a dar el tratamiento a cada persona. Entonces, si nosotros sabemos, digamos, cuál es la alteración que se produce a nivel del riñón, cuáles son las características del medicamento, digamos, nosotros podríamos dar, digamos, un inhibidor del receptor de SGLT2. Si queremos disminuir la resistencia a la insulina, podemos dar una guanina. Si queremos estimular la secreción de insulina en el páncreas, podemos dar un secretagogue. O si queremos aumentar el tiempo de vida de los GLP-1, podemos dar un inhibidor de la DPP4, ¿ya? Todo va a depender, digamos, cómo veamos esto de la fisiopatología y la característica de cada paciente. Es un poquito complejo, ¿no? Esto de la fisiopatología. Les he tratado así de que ustedes lo vean en un video para que digamos, me deje entender más luego lo que es el tratamiento y cómo podemos hacer el manejo o abordar a un paciente. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Doctora, Sí. doctora, por ejemplo, tener un familiar de segundo grado, por ejemplo, abuelo con diabetes, y no un padre o tío, ¿es el mismo riesgo? Pues primer y segundo grado, que tú tengas, digamos, primer grado lo llevamos aquí, papá, mamá, ¿quién más? ¿Quién más entra ahí? Hermanos. Hermanos, doctora. Hermanos. Hermanos, ¿no es cierto? Papá, mamá, hermanos, hijos. ¿Y segundo grado? Los abuelos también. Abuelos, tíos, ¿no es cierto? Entonces, sí, entonces es muy importante saber eso. Los abuelos, más sobre todo. Si tú tienes tu abuelo que es diabético, entonces hay una alta probabilidad de que papá tenga diabetes. Y si papá tiene y abuelo tiene, es más probable que tú sí tengas un alto riesgo, muy alto riesgo de tener diabetes. En esos casos hay que tratar, hay que evitar que sea más continuo. Paloma, dime. Es que no se le estaba escuchando, doctora. El último minuto no se le escuchó. ¿Escuchan? ¿Ahora me escuchan? Sí, Ahora sí, doctora. doctora. Ya. Entonces, pues si el abuelo papá tiene diabetes, ustedes también tienen, digamos, un alto riesgo de tener diabetes. No implica, digamos, que sean gordos. Si ustedes digamos, ya tienen el riesgo, entonces los controles se los tienen que hacer, ¿no? Anualmente. Pero si el abuelo tiene, digamos, ustedes tienen que evitar aumentar de peso, ser obesos, hacer actividad física y comida saludable, ¿no? ¿Alguna otra duda? No hay dudas, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. No tienen dudas. Ya, no tienen dudas. Sí, doctora. Doctora, ¿Están? doctora, por ejemplo, si un paciente tiene... Pues sí, lo que yo quiero es doctora. que sea una hora, ¿ya? Porque cuando son 2 horas, o yo me duermo o ustedes se duermen. Lo más probable es que ustedes se duerman. Ya, voy a hablar con Mariluz para ver la otra hora cuando la podemos hacer, pero tienen que ser 2 horas separadas, ¿ya? Porque cuando son 2 horas, ustedes son los que se duermen. Y no vamos a poder avanzar o estar en otras cosas. Y yo no quiero eso, ¿no? Quiero que la clase se entienda y no se estén aburriendo ni se estén durmiendo. Ya, entonces no hay dudas, ¿verdad? Todo está claro.
Hasta ahí, bueno, al menos me deja entender un poco. Sí, doctora. Ya, Sí, chicos. doctora. Entonces, con Mariluz voy a hablar, a ver si podemos hacerlo mañana, en la mañana, ¿ya? Lo que nos falta, es chiquito lo que nos falta. Diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. Vamos a hacer diabetes tipo 1, prediabetes y diabetes tipo 2. Está bien, doctora. Ya, chicos, entonces, sigan leyendo. Les voy a mandar, voy a decir a Mariluz, hazme recordar que cuando llegue a mi casa, por favor, les mande el libro, ¿ya? El libro ya, doctora. ¿Cuál es el nombre del libro, doctora? El Greenspan. Ya, doctora. ¿Ya? Ya, Gracias, chicos. doctora. Chao, pequeños, aunque son más grandes que yo. Gracias.